Vinculan a proceso a Eric Uriel Sandoval, alias La Rana, por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. José Antonio Meade se registra como candidato del PRI ante el INE. Propone quitar el fuero a los servidores públicos. Nadie con fuero, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. Al registrarse como candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador dice que de ganar las elecciones se someterá a revocación de mandato. Ofrezco el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Cada 2 años habrá consulta ciudadana para preguntar si quieren que siga. Solo Margarita Zavala podrá aparecer como independiente en la boleta el próximo 1 de julio. Estoy consciente de la responsabilidad por un lado y del reto que tengo que enfrentar. Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter no cumplieron con los requisitos del INE. No tengan duda, esto se resolverá en el Tribunal Electoral. Por eso exigiremos el firma por firma, porque firma por firma son de carne y hueso. Ya están en clases casi el 100% de alumnos que fueron afectados por los sismos de septiembre. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, se reúne con la Premio Nobel de la Paz 2011, Tawakkol Karman. Vladimir Putin se impone en las elecciones presidenciales en Rusia. Esta es la evaluación de los resultados de mi trabajo. Prestigiados arquitectos internacionales exponen sus trabajos en México en el Festival Mextrópoli 2018. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 13 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola, Pati, así es, lunes 19 de marzo de este 2018, son las 6:32 minutos. Espero estén disfrutando este puente, ya muy cercano también a lo que es Semana Santa. Se huele ya muchos días de asueto, muchas vacaciones, así que espero lo sigan disfrutando este lunes, ¿no, Pati? ¿Cómo te fue? Contento, ¿no? Pues sí, siempre es motivante disfrutar este tipo de mañanas, trabajando por un lado, Claro. mientras que todos están descansando. Pero qué bueno, Perfecto. Es un placer, sigan haciéndolo. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas, nos permite comunicarnos también con ustedes. Un fuerte abrazo a todos quienes nos ven a lo largo y ancho del país, también en Canadá, también en los Estados Unidos. Acompáñenos, esto es su informativo, le tenemos la noticia al día. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que se va a reunir con funcionarios de la Secretaría de Marina para intercambiar información respecto a la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones. Dijo que hay regiones del país donde existen signos de alarma por estos hechos. Tendremos que reunirnos con ellos para ver exactamente en qué sentido fue y sobre esos datos, con mucha transparencia, también comunicarlos si los hay. Yo me baso en los datos del presidente del INE, de organizaciones civiles, de gobernadores, donde si bien hay signos de alarma y de alerta, intentos, está claro que, por ejemplo, en alguna región del país, Chilapa, Guerrero, pues ha habido un intentón así de presionar a candidatos que tengan que estar o no alineados con un grupo criminal, que no lo vamos a permitir. En otros asuntos, José Antonio Meade solicitó oficialmente su registro como candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México. La solicitud del exsecretario de Hacienda fue recibida de igual forma en el auditorio del Instituto Nacional Electoral en presencia del presidente y los consejeros del INE. José Antonio Meade afirmó que frente a los mexicanos que están enojados por la corrupción, su compromiso es encabezar un gobierno honesto. Por ello, anunció que solicitará a los legisladores de su coalición presentar una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos. Nadie con fuero, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. Asimismo, dijo que contenderá para garantizar
a México un mejor futuro. Contendemos para garantizarle a nuestro país un mejor destino. Tenemos que salir a hacer equipo con los ciudadanos para que construyamos juntos el país al que aspiramos. Impulsemos lo que hemos obtenido y mejoremos lo que está mal. Como presidente, haré de México una nación más grande y justa, un país unido con estabilidad y prosperidad. Y agregó que ante las sospechas de irregularidades en la presentación de firmas por parte de los aspirantes a una candidatura independiente, se debe esperar a que la autoridad electoral resuelva la verdad jurídica. Andrés Manuel López Obrador también solicitó oficialmente su registro como candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia. La solicitud de AMLO fue recibida en el auditorio del Instituto Nacional Electoral en presencia del presidente y los consejeros del INE, así como de los dirigentes nacionales tanto de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. López Obrador reiteró sus propuestas para quitar fueros para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales o corrupción, así como someterse a la revocación de mandato. Ofrezco el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Cada dos años habrá consulta ciudadana para preguntar si quieren que siga en la presidencia o que renuncie a ella. Y dijo que de llegar a la presidencia no le va a fallar al pueblo. Estoy consciente de mi responsabilidad histórica. No le fallaré al pueblo. No traicionaré a la patria. Y después de revisar las firmas, el Instituto Nacional Electoral determinó que solo Margarita Zavala podrá aparecer en la boleta como independiente el próximo 1 de julio. El Instituto Nacional Electoral determinó que Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Peter no alcanzaron las firmas necesarias para solicitar la candidatura presidencial, mientras que Margarita Zavala sí podrá aparecer en la boleta el próximo 1 de julio. En su sesión del pasado viernes, la autoridad electoral señaló que en mayor o menor medida, los tres aspirantes a la candidatura independiente al Ejecutivo intentaron engañar con la simulación y presentación de documentos inválidos de cientos de miles de apoyos ciudadanos. Los aspirantes debían reunir 866.593 firmas de ciudadanos con credencial de elector vigente y a la mano en al menos 17 estados. Sin embargo, tras un análisis, los resultados fueron los siguientes. Jaime Rodríguez registró 1.223.408 apoyos, de los cuales 835.511 son validados. Y Ríos Peter le fueron evaluados 1.149.063 firmas, de las cuales 242.646 fueron validadas. Finalmente, a Margarita Zavala le fueron analizados 1.089.512 apoyos, con 870.168 de ellos válidos. Aunque la ex primera dama sí logró el mínimo, su procedencia aún está en duda, pues las irregularidades detectadas a los tres independientes fueron notificadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Si alguien pensaba que el INE no iba a hacer la revisión a profundidad de manera seria, pues creo que se equivocó. Y nosotros los hemos notificado y estamos, por supuesto, abiertos y preparados para que cada uno de estos apoyos ciudadanos que hasta ahora, de acuerdo con los lineamientos, son improcedentes, ¿sí?, se revisen uno por uno si es necesario y de esa manera dar certeza y garantizar la legalidad del acceso a la boleta. Los aspirantes tienen 5 días para impugnar y el dictamen final será dado a conocer el próximo 29 de marzo. Con información de Antonio López, México al Día. Una pausa, regresamos con más información electoral.
Al informarse que Margarita Zavala cumplió con los requisitos para contender por la presidencia, la candidata independiente aseguró que está consciente del reto que significan estas elecciones. Estoy consciente de la responsabilidad por un lado y del reto que tengo que enfrentar, pero también es cierto que este camino ha sido lleno de pasos muy difíciles. A mí nadie me ha regalado nada, nos hemos abierto paso, pero pues lo hemos hecho porque conozco también al equipo y a los mexicanos que somos capaces de vencer muchos retos, y así es como me presento ante el país. Por su parte, Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Peter manifestaron su inconformidad y dijeron que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la decisión del INE. El INE no ha soltado al tigre, ha despertado al México Bronco. Luchar por un México libre, por un México independiente, por un México donde se busque beneficiar a la gente y no a los partidos, no es la lucha del Bronco, es la lucha de todos, no tengan duda. Esto se resolverá en el Tribunal Electoral. El INE tiene que salir a dar la cara en esto. Por eso exigiremos el firma por firma, porque firma por firma son de carne y hueso. Y no vamos a permitir que una opinión sesgada para favorecer a alguien en particular sea la que sea tomada. Ricardo Anaya, candidato presidencial por la Coalición por México al Frente, pidió no hacer juicios anticipados sobre las presuntas irregularidades en las que incurrieron los aspirantes independientes en el proceso de recabación de firmas, y también hizo un llamado para esperar la postura del Tribunal Electoral. Dijo que en el futuro se debe analizar si es necesario impulsar una reforma para garantizar la transparencia en las candidaturas independientes. Adelantó también que antes del 30 de marzo él va a dar a conocer a su equipo de campaña, que dice Anaya va a estar integrado por militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como simpatizantes sin afiliación partidista. Y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a partidos y candidatos para que se apeguen a las normas y cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Para la incorporación de los candidatos a la boleta, es necesario que cada uno haya cumplido con lo dispuesto por la ley y la normatividad en materia de fiscalización. Por lo tanto, habrá que esperar los dictámenes sobre los ingresos y gastos de las precampañas que la Comisión de Fiscalización presente en su momento al Consejo General sobre quienes aspiran a la presidencia de la República. Informó que el 29 de marzo el INE realizará una sesión para dictaminar y en su caso aprobar las candidaturas para que el 30 de marzo inicien ya formalmente las campañas. Dijo que el INE desplegará toda su experiencia institucional para que estas elecciones sean las más fiscalizadas de la historia y así garantizar la estabilidad política durante los comicios. Reiteramos que esta autoridad será absolutamente imparcial y que contribuirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias para garantizar equidad en todas las elecciones. Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se va a someter a la revocación del mandato a los 3 años de su administración en caso de ganar la jefatura de gobierno. Y vamos a poner en práctica la revocación del mandato a los 3 años, como dice la Constitución de la Ciudad de México. Si el pueblo quiere que sigamos gobernando la ciudad, la vamos a seguir gobernando. Y si no quiere, vamos a hacer realidad la revocación del mandato. Al entregar la solicitud como candidata ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, prometió que en caso de ganar va a encabezar un gobierno, dice ella, honrado, incluyente y que además tendrá una lucha permanente contra la corrupción. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se encuentra en nuestro país. En una conferencia de prensa aseguró que la violencia es su mayor preocupación en el proceso electoral de México. Nos preocupan varios elementos en la elección mexicana. Específicamente el primero que nos preocupa, y ya lo hemos señalado, es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país. Advirtió que en promedio se registra el asesinato de un candidato político cada 4 o 5 días y aseguró que esta situación es inaceptable
por lo que pidió que se busquen mecanismos que permitan garantizar que la democracia funcione con la acción política de los aspirantes a cargos de elección popular. Almagro confirmó que la OEA enviará una misión electoral el próximo 1 de julio para dar garantías a unas elecciones democráticas. La Secretaría de Educación Pública informó que el 99%, es decir, casi la totalidad de los alumnos afectados por los sismos de septiembre ya están tomando clases de manera normal. Detalló que 3.2% de alumnos toman clases en sedes alternas o en aulas temporales. También dice que hay 3.868 aulas instaladas en los estados afectados, de las cuales 1.069 están en la Ciudad de México, y que se cuenta con más de 20.000 millones de pesos para la reconstrucción de las aulas afectadas. Y el secretario de Educación Pública, Otto Granados, se reunió con la Premio Nobel de la Paz 2011, Tawakkol Karman. Ahí conversaron sobre la importancia de establecer sistemas educativos modernos para impulsar el desarrollo y alcanzar las metas para la inserción de jóvenes al mercado laboral. Coincidieron en las ventajas de impulsar la cooperación conjunta para establecer instituciones educativas modelo, apoyar a la población desfavorecida de escasos recursos y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación y su relación con el desarrollo. También la CEP informó que el 17 de marzo se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, el segundo concurso extraordinario para el ingreso al servicio profesional docente del ciclo escolar 2017-2018. A esta jornada acudieron más del 76% de los aspirantes, equivalente a casi 400 profesores que pretenden obtener una plaza e impartir clases en la educación básica. Los resultados van a ser publicados el 13 de abril. También la SEP solicitó al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Felipe Ángela Villarreal, la relación de los maestros y personal administrativo que faltó a trabajar de manera injustificada el pasado lunes, afectando a niños de por lo menos 3.500 escuelas. Esto para aplicar los descuentos correspondientes en la nómina magisterial. La SEP indicó que cualquier falta de veracidad en la información entregada será responsabilidad exclusiva de la autoridad educativa local y se informará a las autoridades fiscalizadoras y a la Auditoría Superior de la Federación. Un juez federal dictó formal prisión en contra de Eric Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es acusado de ser integrante del cártel de Guerreros Unidos y uno de los sicarios que participaron en estos lamentables, terribles hechos de la desaparición de los normalistas. Vamos a hacer una pausa. Usted ve México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el sector energético será un tema central en las campañas rumbo al 1 de julio. Al encabezar el 80º aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la reforma energética será un tema central en las distintas propuestas del proceso electoral y los mexicanos tendremos la oportunidad de valorar esta transformación. Habremos de contrastar en cada uno de los actores las acciones de ayer con las posiciones de hoy, los dogmas del pasado con los postulados del presente. Las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones, de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, o por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México. El presidente recordó que los grandes momentos de la historia han sido aquellos donde los mexicanos transforman las instituciones, como fue la independencia, la reforma y la revolución. Cada una de esas etapas fue un paso audaz hacia adelante, no un tímido regreso al pasado. Fue una acción creativa, no una reacción destructiva. Fue una renovación de nuestras instituciones, no una restauración de prácticas y modelos superados. Los mexicanos debemos honrar nuestra historia respetando y fortaleciendo nuestras instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto recordó que gracias a la reforma energética,
Se habrán formalizado compromisos de inversión del orden de 200.000 millones de dólares. A favor de este cambio estructural, también se refirieron el titular de Pemex y el líder sindical y senador, Carlos Romero Deschamps. Hubo quienes dijeron que nadie vendría a México, que nadie querría ser socio de Pemex. Y como usted puede ver nuevamente, como en 1938, esos pesimistas estuvieron totalmente equivocados. En México hay confianza. Al día de hoy tenemos 16 proyectos en la asociación con 15 empresas de clase mundial que están proyectando invertir junto con nosotros alrededor de 300.000 millones de pesos. Pensar a México o a cualquier otra nación como una isla en el 2018 es una visión suicida, por más que la añoranza nos muestre mundos ideales en el pasado. El único camino que estamos obligados a transitar es hacia adelante, hacia la construcción del país justo y con oportunidades que todos anhelamos. En el evento, el director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, entregó al presidente una muestra del petróleo crudo del campo Ixachi-1, descubierto el año pasado. Además, se canceló un timbre postal conmemorativo. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. Un juez vinculó a proceso a Mario Ramos Andrade, profesor de prepa de la UNAM, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 15 años. También se le dictó prisión preventiva y se fijó 2 meses de plazo para el cierre de la investigación. Y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Irán Almeida, informó que en lo que va del año, 748 personas han sido detenidas por narcomenudeo. De ellas, dijo, más del 60% son jóvenes. La mayor cantidad de detenidos, el 62.2%, tienen menos de 27 años y el 29.4% de los remitidos están en el rango de los 18 a 22 años. Adicionalmente, el 18.7% tiene entre 23 y 27 años y el 14% de estas detenciones corresponden a menores de edad. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aseguró que se va a trabajar en la mejora de las condiciones laborales del personal de los reclusorios. También dio instrucciones para que de manera inmediata se atienda la problemática que se vive en las cárceles de este país. Esto lo dijo durante la presentación de un libro que refleja las carencias, las injusticias y también los malos tratos que recibe el personal de las cárceles mexicanas. La Secretaría de Relaciones Exteriores concedió a Estados Unidos la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. El proceso fue permitido solo por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, ya que la Cancillería no aprobó los ilícitos de operar un negocio de envío de dinero sin licencia y fraude bancario. El exmandatario estatal fue detenido en octubre del año pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. No hubo sorpresas. Vladimir Putin proclamó su victoria en las elecciones presidenciales en Rusia tras haberse impuesto con el 75% de los votos. Una cosa así como el carro completo. Bueno, el candidato comunista Pavel Grudinin obtuvo el segundo lugar con solo 11.2% de la votación. Putin dio las gracias a las millones de personas que votaron y le permitieron ser reelegido por otro mandato de 6 años. Veo esto como resultado de todo lo que hemos emprendido para hacer bajo circunstancias difíciles en los últimos años. Esta es la evaluación de los resultados de mi trabajo. En segundo lugar, confiamos en lo que haremos juntos. Y el tercero es la esperanza. La esperanza, lo que estamos hablando, se hará. Putin dijo que Rusia va rumbo al éxito y que hoy más que nunca el pueblo de ese país se debe de mantener en unidad. Pensaremos en el futuro de nuestra gran patria y sobre el futuro de nuestros hijos, por lo que definitivamente estamos condenados al éxito. Muchas gracias. Juntos haremos un gran trabajo en nombre de Rusia. Vamos a nuestro primer resumen. Regresamos con más información internacional. Al registrarse ante el INE como candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade propuso quitar el fuero a servidores públicos.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Ahí aseguró que se someterá a revocación de mandato cada 2 años. Tras la revisión de firmas, el INE informó que solo Margarita Zavala podrá aparecer en la boleta el próximo 1 de julio como candidata independiente. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco y Armando Ríos Peter quedan fuera. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que antes del 30 de marzo dará a conocer a su equipo de campaña. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la reforma energética será un tema central en las distintas propuestas del proceso electoral. La SEP informó que el 99.9% de los estudiantes afectados por los sismos de septiembre ya se encuentran en clases. En noticias internacionales, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que la independencia no es la única solución para Cataluña. Pone de ejemplo el modelo suizo. Más adelante, el concierto Derribando Muros se presentó con éxito en la Biblioteca de México. No hubo sorpresas. En Rusia, Vladimir Putin ganó por carro completo, como decimos aquí en este país, las elecciones presidenciales en Rusia, sin contrincantes, pues con todo el escenario puesto. Profesor Luis Guacuja, profesor de la FES Zacatlán, muchas gracias por esta entrevista y muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pati, Omar. Saludos al auditorio. Como digo, profesor, sin sorpresas, otra reelección más para Putin. Bueno, sí, sin sorpresas en cuanto al triunfo. Quizá lo que sí sorprende es el alto porcentaje de las votaciones en su favor que recibió Vladimir Putin, si se toma en cuenta que las previsiones le daban poco más del 50%, ¿no? Ha superado no solo su mejor resultado de 2004, que superó el 70%, y el de 2012, que fue del 63.6%. Ahora llega al 75%. Entonces, sorprende, sí, el apoyo y además, bueno, pues las noticias de los últimos días relacionadas con el ataque y la muerte del exespía ruso en Londres y los choques que ha habido con Estados Unidos, en fin, esto parece que en vez de perjudicarle ha alimentado un sentimiento nacionalista que le benefició a Putin en estos comicios. Doctor, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo podemos leer este alto respaldo? ¿A qué se debe y cómo llega Rusia en estos momentos, en este concierto geopolítico desde una perspectiva económica, social, donde hay otros dos países muy fuertes, que es Estados Unidos y China? Bueno, sin duda, la situación económica no es la mejor en Rusia en este momento, ¿no? Ha tenido también altibajos económicos importantes, pero en la escena internacional Vladimir Putin se ha desenvuelto con mucha habilidad, ha sabido aprovechar, digamos, los escenarios, y por un lado está el escenario de Estados Unidos con un presidente que da tumbos, que no pues que no encuentra incluso un lugar, que se distancia con todos, y esto ha perdido, ha hecho que Estados Unidos pierda un peso internacional importante y una influencia que históricamente ha mantenido. En el caso de Europa, que también es un factor, una Europa que tampoco encuentra la brújula, que ha batallado en los distintos comicios que se han dado alrededor de los países de la Unión Europea, incluso el último triunfo de Angela Merkel, que las lleva a un desgaste muy fuerte para lograr una coalición, y esto beneficia a Moscú, esto beneficia a Vladimir Putin en la escena internacional. El peso de China, digamos, es importante, pero pues no ha habido un choque ahí con China en la escena internacional. Quizá este sentimiento de patriotismo, no solo después de la anexión de Crimea, sino la misma confrontación con los Estados Unidos y con Europa por las sanciones que le han impuesto a razón de
de este acontecimiento de Crimea, bueno, pues entonces le da cierta no solo credibilidad, sino que la gente reconoce en Vladimir Putin a un líder en la escena mundial. Doctor Guacuja, como usted acaba de mencionar el asunto de Crimea, precisamente como dice el proverbio, las imágenes dicen más que 1000 palabras. Y previo a las elecciones, Vladimir Putin apareció en Crimea, precisamente pues exhortando al espíritu nacionalista. Es otra de sus características, apelar, como dice usted, al nacionalismo, por supuesto, a la demagogia finalmente. Sí, por supuesto, y aunque sus principales opositores han señalado las irregularidades, ¿no? la opacidad en el proceso, que fue un proceso repleto de suciedad, digamos, en términos electorales, llama la atención que, por ejemplo, en lugares como Crimea, el voto que le favoreció a Putin también supera el 90%, ¿no? Y hay una población prorrusa muy importante, y apelar, por supuesto, que al nacionalismo, a la unidad, que ha sido incluso parte de su discurso después de la victoria, pues le dan también muchos votos, le dan reconocimiento, la gente le reconoce, insisto, este liderazgo que se acentúa más viendo la ausencia de liderazgos en otras partes del mundo, ¿no? Finalmente, doctor, ¿cuáles son los grandes retos para Rusia en estos siguientes 6 años que debería de estar corrigiendo Vladimir Putin? Bueno, será un mandato que al concluirse en el 2024, pues quizá, bueno, pues será casi un cuarto de siglo en el que esté gobernando Vladimir Putin como presidente, y los 4 años que estuvo como primer ministro. Bueno, sin duda uno de los retos más importantes se verá este mismo año, el tema de tener la Copa Mundial de Fútbol, que esto acerca al mundo a una sociedad mucho más allá de lo que vemos tradicionalmente en las noticias, ¿no? O sea, sí, porque hay muchos corresponsales que se acercan a la calle, que se acercan a la gente, y se podrá sentir, digamos, el pulso que se vive del día a día en distintas partes de Rusia, donde se llevará a cabo este Mundial de Fútbol. Y para Rusia es un importante reto también de mostrarse más allá de los prejuicios que pueda haber, ¿no? Las especulaciones que se han quedado en ellos sobre los espionajes rusos aquí y allá y acullá en distintos procesos electorales, ahora las acusaciones por el tema del asesinato del espía ruso en Londres, que insisto, son investigaciones algunas, y otras se han quedado en la especulación, y esto les ha favorecido a Rusia, ¿no? Veamos si alguna de estas investigaciones o el tema de la trama rusa en Estados Unidos llega a una conclusión legal importante, y también la escena internacional, donde participa Rusia en distintos foros internacionales, en alguno de ellos donde ha sido excluido, como el G8, y también a ver cómo se desarrolla en otros conflictos importantes donde participa de manera activa, como el caso de Siria. Entonces habrá que observar estas posiciones de Vladimir Putin y cómo se mira a Rusia desde el mundo. Muy bien, doctor Luis Guacuja, de la FE Zacatlán, gracias por estar con nosotros esta mañana y analizar pues esta victoria contundente de Vladimir Putin. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Dos hombres resultaron lesionados tras registrarse una nueva explosión en Austin, Texas. Las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital. Es el cuarto paquete bomba que explota ahí en Austin.
10 ex jefes del Comando Sur y del Comando Norte de Estados Unidos pidieron al presidente Donald Trump fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por razones comerciales y de seguridad nacional. En una carta dirigida a Trump, los ex jefes argumentaron que el tratado debe ser actualizado y reforzado, ya que sin él, dijeron, la cooperación con México y Canadá será y se verá afectada, debilitando la capacidad para confrontar retos de seguridad. El destituido canciller de los Estados Unidos, Rex Tillerson, envió un mensaje de despedida a las embajadas y consulados de su país. Se dijo orgulloso del cuerpo diplomático y aseguró que va a seguir orando por la Unión Americana, sus líderes y los esfuerzos para hacer un mundo mejor. La canciller surcoreana aseguró que Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, está dispuesto a cesar con las pruebas nucleares con el fin de concretar una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La canciller surcoreana indicó que ha solicitado a Kim Jong-un haga públicos y en términos claros sus intenciones de abandonar las armas nucleares, pues aseguró que el líder de Corea del Norte ha dado su palabra. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo a una comisión investigadora del Congreso que utilizó una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas para eludir legalmente el pago de impuestos en Estados Unidos. Kuczynski hizo la revelación a la comisión durante un interrogatorio de más de 7 horas. Y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que la independencia no es la única solución para Cataluña. Dijo que el modelo suizo es la opción más eficaz y atractiva. La independencia es la sola opción, pas du tout. Siempre he dicho, ¿es la independencia la única opción? No, en absoluto. Hay otros, por supuesto, y quizás entre ellos, el modelo suizo es quizá el más efectivo y el más atractivo. Pero nuestra propuesta para nuestro partido es que creemos que el respeto puede funcionar entre nosotros si somos iguales. Miles de personas que están en contra de la independencia de Cataluña marcharon ayer en las calles de Barcelona para denunciar un bloqueo político. Los manifestantes convocados por la sociedad civil catalana marcharon bajo el lema "Ahora más que nunca, sentido común, yo soy español, catalán". Soy español, español, catalán. Yo soy español, español, catalán. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. De regreso a nuestro país, y es que en México cada vez la cultura de la evaluación en el sistema educativo avanza. Le invito a conocer la importancia de la prueba Planea en la educación obligatoria. La prueba Planea o Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes es un conjunto de pruebas que se aplica a los alumnos de cuarto y sexto grados de primaria, tercer grado de secundaria y el último grado de educación media superior. El objetivo principal es conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria. México no había producido información tan buena, de tan buena calidad antes del año 2000 como del 2000 para adelante. O sea, el 2000 para adelante dio un brinco cuantitativo en materia de información. Ahora, si me preguntas, ¿y eso produjo resultados de aprendizaje? No, pero ya tienes la información, antes no la tenías. La prueba Planea diagnóstica se aplica en las escuelas públicas y privadas y permite a los docentes frente a grupo, a los directivos, al Consejo Técnico Escolar y supervisores contar con información acerca de los aprendizajes alcanzados por los alumnos que inician el cuarto grado de educación primaria en español y matemáticas. Los resultados de 2017 son un componente para la estructuración de los nuevos planes y programas de estudio del nuevo modelo educativo. La escuela en general y el profesor en particular puede hacer la diferencia. Nuevamente, no asumiendo toda la responsabilidad sobre sus hombros, porque tienen una responsabilidad, pero no es toda. El sistema educativo tiene una, el inspectorado tiene otra, los padres de familia, la sociedad, la comunidad, todos. La educación es tarea de todos, de toda la sociedad.
Esta prueba consistió en 141 preguntas de matemáticas y lenguaje y comunicación, en las que se evaluaron comprensión lectora, desarrollo de una interpretación, análisis del contenido y estructura de un texto, así como sentido numérico y pensamiento algebraico a 131.662 alumnos de tercero de secundaria en 3.398 escuelas del país. En lenguaje y comunicación, 74% demostró identificar la estructura de textos literarios e informativos y localizar información en textos. El 8.3% obtuvo resultados favorables en análisis y jerarquización de argumentos. En matemáticas, 86% pudo resolver problemas con fracciones y operaciones básicas, y solo el 5.1% sabe resolver problemas, combinar números fraccionarios y ecuaciones de primer grado. De 15 a 20 años podrás tener de 1 a 5 generaciones y saber si el nuevo plan de estudios o el nuevo modelo tuvo un impacto o no tuvo un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. A mucha gente se le hace muy largo, pero si tú haces cuentas, pues es lo mínimo que tú puedes esperar para poder saber si tuvo efecto o no tuvo efecto la reforma. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo encargado de brindar información sobre estas pruebas, recomendó continuar con las políticas de mejora del aprendizaje y la implementación del nuevo modelo educativo. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, entregó reconocimientos a los jóvenes que participaron en el 4º Concurso Nacional de Fotografía Sentimientos de México, Expresión de Orgullo. Destacó la importancia de reforzar valores, identidad y el amor, sobre todo a las tradiciones y costumbres de este país. Da mucho gusto saber que nuestros jóvenes, esos a los que todos los días que trabajamos heredamos un pedacito más de responsabilidad mexicana, que asumen desde ya, participen en este tipo de concursos. Orgullo haber sido considerada como ganadora del primer lugar en la categoría dispositivo móvil. Este logro representa un paso más en mi desarrollo como fotógrafa y es sin duda un gran honor como mexicana. Mi fotografía se titula Tarde de Fiesta y en ella se retrata la parroquia del Divino Salvador. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. Los aspirantes por la vía independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter, acudirán ante el Tribunal Electoral para impugnar la decisión del INE. El Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a partidos y candidatos a que cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Marina para intercambiar información respecto a la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones. La SEP informó que el 17 de marzo se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, el segundo concurso para el ingreso al servicio profesional docente. Los resultados serán publicados el 13 de abril. Explota paquete en Austin, Texas. Es el cuarto en lo que va del mes. Más adelante, Facebook anunció una investigación a una empresa británica que trabajó para la campaña de Donald Trump en 2016. Y en los deportes, Juan Martín del Potro se corona en el Indian Wells tras vencer a Roger Federer.
Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Pati, muy buenos días. Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana, pero sobre todo, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa, del Canal 22 y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la cuenta Noticias México al Día y en Periscope, en Twitter, en la cuenta @mexaldía. Así que si se tienen que ir a trabajar, no se preocupen porque nos pueden llevar a cualquier lado a donde vayan. Y hablemos precisamente de Facebook porque la empresa anunció una investigación interna por la filtración de datos privados que fue provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña en 2016 del presidente estadounidense, del ahora presidente estadounidense Donald Trump. La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y los usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes y también influir en ellas. Esta es una de las mayores filtraciones de datos en la historia de Facebook, por lo que la empresa está siendo cuestionada en cortes de Inglaterra y Estados Unidos. Las autoridades de estos dos países están haciendo distintas declaraciones y tratando de tomar diferentes posturas y acciones al respecto. Y es que recordemos que con cada clic, con cada me gusta, con cada dato que llenamos en plataformas como Facebook o las redes sociales, estamos dejando la información valiosísima pues a este tipo de empresas para campañas políticas, para campañas publicitarias, etcétera. Así que hay que ser muy cuidadosos con nuestros datos y pues ya veremos si esta nueva filtración tiene repercusiones en la investigación contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por influir en las votaciones, en la percepción de los estadounidenses. Y vamos ahora a hablar de YouTube porque introducirá en las próximas semanas una nueva herramienta para combatir las famosas teorías de la conspiración en Internet. La medida más reciente del sitio de video de Google para frenar la difusión de información considerada errónea. Los videos que propagan teorías de la conspiración sobre eventos, como por ejemplo el aterrizaje en la Luna, ahora irán acompañados de enlaces a otras páginas, como por ejemplo Wikipedia, para poder analizar la información más a fondo. Esto lo dijo Susan Wojcik, es la máxima responsable de YouTube. Bueno, estas acciones obedecen a que Google se ha enfrentado a escrutinio durante meses por la publicación de información inapropiada y engañosa en su sitio web. Un video recientemente que exponía una teoría de conspiración sobre el tiroteo en el colegio de Parkland, en Florida, ocupó el primer lugar en la lista de videos más vistos del sitio durante varias horas antes de poder ser retirado, por lo cual pues YouTube está intentando recurrir a nuevas estrategias para poder deshacerse de estos videos de conspiración o que difunden noticias falsas. Ya veremos cómo funciona esta nueva estrategia y herramienta. Y vámonos ahora hasta el espacio, y es que todos podemos colaborar con la NASA. Está pidiendo a los ciudadanos que tomen fotografías de las nubes para un proyecto que se llama CERES. Esta CERES es la abreviatura de Nubes y el Sistema de Energía Radiante Terrestre y es un instrumento diseñado para entender mejor, por supuesto, las nubes y sus efectos sobre el clima terrestre, sobre todo de las consecuencias del cambio climático como la contaminación. Las fotos deben ser compartidas a través de la aplicación Google Observer y permitirán a la NASA validar datos de 6 instrumentos de observación de la Tierra en diferentes satélites que están, por supuesto, orbitando o en órbita alrededor de nuestro planeta. Así que la tecnología nos permite ser partícipes de la ciencia como la que hace, por ejemplo, la NASA. Esta es la información hoy. Que tengan excelente semana. Ana Cris, igualmente para ti un excelente inicio de semana. Y el pasado viernes se conmemoró en el mundo el Día del Sueño. Y las alteraciones del sueño son la principal causa del deterioro en las capacidades del ser humano. 1 de cada 5 mexicanos padece insomnio que va desde el agudo al crónico, es decir, de episodios de no dormir por 3 semanas hasta meses o incluso años. Cuando la calidad de vida se afecta durante el día y empiezan a sentir fatiga, mucho sueño que no pueden controlar durante el día o alteraciones en la memoria o en el aprendizaje durante el día, se recomienda a estos pacientes que busquen ayuda antes de los 3 meses.
Las alteraciones del sueño ponen a quienes lo padecen en grave riesgo de cometer errores, accidentes viales o laborales y una mala calidad de vida. El insomnio es un trastorno del sueño cada vez más común entre los mexicanos. Es la incapacidad para conciliar el sueño teniendo todas las herramientas o todo lo necesario para poder hacerlo. Es decir, depende en qué momento de la noche se presente. Hay pacientes que tienen incapacidad para conciliar el sueño al inicio de la noche, hay otros que tienen incapacidad para mantener el sueño. No tienen ningún problema para quedarse dormidos, se quedan dormidos en menos de 5 minutos y se despiertan como a las 2 o 3 de la mañana y ya no se pueden volver a dormir. Alejandra padeció por años no poder dormir a causa del insomnio y la apnea obstructiva del sueño, 2 alteraciones que afectan a 24 millones de personas en nuestro país. Definitivamente no dormía, era pasar la noche en vela totalmente y de verdad, en verdad, sentía yo hasta ganas de llorar. Era una angustia, yo decía, ¿por qué todo el mundo está durmiendo y yo no? Pero ya de muchos años atrás sí. Gracias a mejorar sus hábitos de sueño, como no dormir con la televisión prendida, no revisar con frecuencia el celular y utilizar una habitación oscura, además de terapia conductivo-conductual y medicamentos, ya duerme alrededor de 6 horas. Me siento bien, estoy durmiendo ya bien mejor, ya no con esos sobresaltos o con ese despierta y no, definitivamente ya mi sueño ya es más prolongado, ya es prolongado. Los especialistas recomiendan mejorar los hábitos de sueño, es decir, tratar de dormir y despertar a la misma hora, tener una habitación oscura y a temperatura ambiente, no ingerir bebidas estimulantes como café o alcohol y evitar el uso de pantallas o teléfonos celulares. Permanecer en la cama hace que sea un factor perpetuante para seguir teniendo insomnio. Nos paramos y hacemos algo que no tenga nada que ver con tratar de dormir, o sea, no contamos ovejas, no, tal vez tomar un libro, leer un libro, tal vez levantarse, escuchar la radio, escuchar música relajante, puede ayudar. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Prestigiados arquitectos internacionales exponen sus trabajos en México en el marco del Festival Mextrópoli 2018. El Centro Cultural El Rule presenta un par de muestras temporales como parte de la 5ª edición de Mextrópoli. La primera exposición corresponde al despacho catalán RCR, conformado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta. Se trata de una colección de dibujos, esbozos, aguadas y acuarelas que permiten un acercamiento a distintos proyectos arquitectónicos. La arquitectura no deja de ser la construcción de unos sueños y nos interesaba que precisamente para poder explicar a una persona que venía a que tú le explicaras un sueño, el agua y la tinta era el mejor mecanismo. Galardonado con el Premio Pritzker 2017, el despacho RCR considera que la arquitectura debe contribuir al bienestar físico y espiritual de las personas. La arquitectura y paisaje, así como la función social y pública, son parte fundamental de su trabajo. Porque intentamos beber y entender otros entornos. No queremos que se entienda que es una arquitectura que la puedes importar a cualquier lugar. No. Sí que tiene el alma de RCR, pero tiene el alma del lugar concreto. En la Casa de Colombia, en México, se exhiben 14 maquetas en pequeño formato del urbanista Felipe Uribe. La obra del arquitecto colombiano es un ejemplo de la utilidad de la arquitectura ante contextos de crisis. Lo que estamos convencidos como arquitectos es que la infraestructura de carácter cívico tiene una capacidad de impactar e influenciar la sociedad muy rápido. En Medellín, Uribe diseñó edificios religiosos, recintos culturales,
escuelas y parques para que la gente pudiera reapropiarse de su ciudad azotada por la violencia. Con proyectos como el Parque de los Deseos y el de los Pies Descalzos, contribuyó a la renovación urbana y social de su país. Yo no arranco con una premisa de belleza inicialmente, arranco con la idea de que quiero que el instrumento genere un comportamiento humano específico, una acción, un acontecimiento. Felipe Uribe en sección y RCR, obras sobre papel, se exhiben en el recinto ubicado a un costado de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. Y el escritor mexicano Sergio Pitol, Premio Cervantes de Literatura 2005, cumplió este domingo 85 años de vida. Por este motivo, en honor del autor de El arte de la fuga, se realizó un programa especial de actividades en Jalapa, Veracruz. El literato reside en la ciudad veracruzana bajo el cuidado de Laura de Menegui, quien expresó que su tío está bien y contento. Pitol pasa sus días en reposo casi absoluto a consecuencia de una enfermedad que le impide articular palabras y también moverse. El espectáculo Derribando Muros unió música, poesía, arte visual y sueños de libertad este fin de semana en la Biblioteca de México. En el patio Octavio Paz de este recinto, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, dirigida por Eduardo García Barrios, interpretó la cantata Sueños del compositor sonorense Arturo Márquez. El recital estuvo cobijado por la obra plástica sobre la libertad realizada por internos del reclusorio norte, pertenecientes al colectivo Collective.fit. Nuestros compañeros del Canal 22 nos tienen más información cultural. ¿Qué tal, Pati y Omar? Como siempre, un placer saludarlos a ustedes y a los amigos de México al Día con la información cultural. Veracruz se viste de fiesta para celebrar las artes, la tradición totonaca, que ahí dio inicio a la Cumbre Tajín 2018 en la zona arqueológica de Papantla. Con el lema El brillo de la memoria, del 16 al 21 de marzo se llevará a cabo la Cumbre Tajín, un evento que evoca las tradiciones indígenas, rescatando la herencia de la cultura totonaca. Hace 19 años comenzó este festival para salvaguardar la cultura totonaca. De ahí surge el CAI, que es el Centro de Artes Indígenas. Para nosotros es un gran recuento de todos los logros que hemos tenido y los frutos gracias al Centro de las Artes Indígenas, que está dentro de la lista de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial en América Latina. Es un modelo de regeneración que se está replicando en muchos otros países porque nuestro eje principal es la cultura indígena. Nosotros escuchamos a los sabios abuelos y a partir de ahí desarrollamos las escuelas. Tenemos 16 escuelas donde a lo largo del año se puede conocer sobre la cosmovisión totonaca. Por primera vez, este año se reúnen más de 300 médicos tradicionales, además del encuentro de abuelos de las comunidades indígenas, gastronomía de la región, maestros artesanos. Café Tacuba será el encargado de abrir el festival. Estará presente figuras internacionales como la española Ana Torroja, hará gala de su talento, para después continuar con agrupaciones como Los Ángeles Azules, que harán vibrar a los presentes, manteniendo viva nuestras tradiciones. Fundamental mantener vivo y presente este legado. Hasta aquí la información y antes de despedirnos, como siempre, la invitación a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, @agencia N22. Muchas gracias y excelente día. Gracias, Rafa. Y dentro del programa La Encomienda México en Paz, la Secretaría de la Defensa destruyó más de 1,800 armas decomisadas al crimen organizado. En el campo militar 1A de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la destrucción de armas de fuego de uso ilícito que han sido decomisadas a la delincuencia. En la ceremonia presidida por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fueron destruidas 1,800 armas, que se suman a las más de 300,000 demolidas durante la presente administración. Que en cumplimiento a las instrucciones directas del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, el día de hoy se destruyen 1,800 armas y durante la presente administración se han destruido 336,930 armas de fuego,
producto de las campañas de canje de armas y por estar relacionadas con delitos que dañan a la sociedad. Estas acciones se realizan dentro del marco de la Encomienda México en Paz, del Programa Sectorial de Defensa, parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La meta nacional México en Paz, contenida en el mencionado plan, plantea el fortalecimiento de las instituciones, teniendo en materia de seguridad el objetivo de reducir la criminalidad y disminuir los factores de riesgo que genera. Después de la separación de materiales, estos se envían a la industria militar donde son reutilizados para distintos fines. Para México al Día, Omar Vera. Sí, nuevamente feliz cumpleaños. Gracias. Felicidades. 25 años. Perfecto. 33. Estás hecho un pollito. Un pollito. Sí. Salido del tercero. Bueno, vamos al resumen. Un juez federal dictó formal prisión contra Eric Uriel Sandoval, alias La Rana, acusado de estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Marina para intercambiar información sobre la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones. La Secretaría de Educación Pública informó que el 99% de los alumnos afectados por los sismos de septiembre de 2017 ya se encuentran en clases. Esta mañana, el doctor Luis Guacuja de la FES Acatlán de la UNAM nos habló sobre el triunfo de Vladimir Putin en las elecciones en Rusia. Las previsiones le daban poco más del 50%, ¿no? Sorprende, sí, el apoyo y además el ataque y la muerte del exespía ruso en Londres y los choques que ha habido con Estados Unidos. En fin, esto parece que en vez de perjudicarle ha alimentado un sentimiento nacionalista que le benefició a Putin en estos comicios. Prestigiados arquitectos internacionales exponen sus trabajos en México en el Festival Mextrópoli 2018. Y en los deportes, Toluca arrebató el invicto al América y de paso la segunda posición general. Gracias por acompañarnos. Disfruten este lunes de asueto. Para muchos. Para muchos. Bueno, muchas gracias a Miguel González, que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas. A ti, querido Jorge, muchas felicidades, gracias, como siempre. Gracias. Pero sobre todas las cosas, a usted que nos ve, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta luego.